¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que nunca viste venir la traición? ¿Alguna vez te han dicho que tu dolor, tu sufrimiento, tu trauma era solo una broma de la que deberías reírte? Pues déjame contarte lo que me pasó a mí, y te prometo que esta historia te hará cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre la lealtad familiar, sobre el perdón y sobre saber cuándo es suficiente de verdad. Mi nombre realmente no importa para esta historia, pero lo que sí importa es que sobreviví a algo que pudo haberme matado, algo que fue causado por la única persona que se suponía debía protegerme, que debía amarme incondicionalmente, mi hermana Sara. Y antes de que me juzgues por lo que hice, antes de que pienses que fui demasiado lejos, o que simplemente debería haberlo dejado pasar, necesito que entiendas el panorama completo. Necesito que camines conmigo a través de cada paso doloroso de este viaje, que sientas lo que yo sentí, que comprendas por qué tomé las decisiones que tomé, porque esto no se trata solo de una broma que salió mal, esto se trata de años de ser hecha sentir pequeña, años de que me dijeran que mis sentimientos no importaban, años de ver a alguien salirse con la suya después de lastimarme mientras todos a nuestro alrededor sonreían y fingían que todo estaba bien. Así que prepárate, porque esta historia se pone oscura, se pone dolorosa y se pone real de maneras que podrían hacerte sentir incómodo. Pero es mi verdad, y finalmente estoy lista para compartirla con el mundo entero. Crecí creyendo que las hermanas se suponía que fueran mejores amigas, que el vínculo entre hermanos era inquebrantable, sagrado incluso. Mis padres ciertamente reforzaron esa idea cada día de mi infancia. Pero aquí está lo que nunca me dijeron, lo que tuve que aprender de la manera difícil a través de años de pequeñas crueldades y grandes traiciones. A veces las personas que comparten tu sangre son las que más te lastiman, y a veces familia es solo una palabra que la gente usa para manipularte para que aceptes un trato que nunca tolerarías de nadie más. Sara era 3 años mayor que yo, y desde el momento en que nací, creo que resintió mi existencia. No recuerdo un momento en que ella fuera amable conmigo, no genuinamente. Hubo momentos, claro, cuando ella interpretaba el papel de la hermana mayor cariñosa frente a nuestros padres o sus amigos, pero en el segundo en que estábamos solas, la máscara se deslizaba, y yo veía el desdén frío en sus ojos. Cuando tenía 5 años y ella 8, me convenció de que nuestros padres estaban planeando regalarme, porque era demasiado problemática. Lloré durante horas, aterrorizada de que iba a perder a mi familia, mientras ella se sentaba ahí con esa sonrisa satisfecha en su cara. Cuando nuestra mamá me encontró sollozando en mi armario, Sara le dijo que solo estaba siendo dramática, que habíamos estado jugando a pretender y me había metido demasiado en el juego. Mamá le creyó, por supuesto. Siempre le creía a Sara. Ese se convirtió en el patrón de nuestra relación, esta dinámica retorcida donde Sara haría algo cruel, yo reaccionaría con dolor o enojo, y de alguna manera yo terminaría siendo el problema. Era demasiado sensible, demasiado dramática. No podía tomar una broma. Esas frases se convirtieron en la banda sonora de mi infancia, resonando a través de cada fiesta de cumpleaños que arruinó, cada amistad que saboteó, cada logro mío que disminuyó. Cuando obtuve el cuadro de honor en la secundaria, me dijo que era solo porque los maestros sentían lástima por mí. Cuando conseguí el papel principal en la obra escolar, difundió rumores de que solo lo había conseguido porque tenía un enamoramiento con el profesor de teatro. Cuando comencé a salir con mi primer novio serio en la preparatoria, coqueteó con él incansablemente hasta que él rompió conmigo para invitarla a salir a ella. Y cuando la confronté al respecto, llorando y herida y sintiéndome tan traicionada, se rió en mi cara y me dijo que necesitaba aprender a compartir. Mis padres no hicieron nada. Me dijeron que Sara solo estaba siendo juguetona, que los hermanos pelean, que necesitaba ser más perdonadora y menos competitiva con mi propia hermana. El mensaje era claro. El comportamiento de Sara era aceptable, y mi dolor era inconveniente. Intenté decirme a mí misma que mejoraría cuando creciéramos, que tal vez una vez que fuéramos adultas y no tuviéramos que vivir en la misma casa ya, podríamos tener una relación normal. Me aferré a esa esperanza como un salvavidas durante el resto de la preparatoria y en la universidad. Incluso traté de reconstruir nuestra relación cuando tenía poco más de 20 años, pensando que tal vez ambas habíamos madurado lo suficiente para superar el drama de la infancia. La invité a cenar, traté de tener conversaciones reales con ella, compartí cosas sobre mi vida que pensé que podrían ayudarnos a conectar, y por un tiempo
Parecía que estaba funcionando. Ella me enviaba mensajes de texto ocasionalmente. Preguntaba cómo estaba. Incluso me invitó a salir con ella y sus amigas un par de veces. Pensé que tal vez, finalmente, nos estábamos convirtiendo en las hermanas que siempre se suponía que fuéramos. Pero estaba equivocada. Tan increíblemente, dolorosamente equivocada. Porque Sara no había cambiado en absoluto. Solo se había vuelto mejor en ocultar su verdadera naturaleza. Mejor en hacer que su crueldad pareciera afecto. Mejor en hacerme creer que mi incomodidad con su comportamiento era mi propia culpa. La verdad es que ella solo me estaba preparando para algo más grande. Algo peor que todas las pequeñas crueldades de nuestra infancia combinadas. Y yo caminé directo hacia ello, confiando en ella, queriendo tan desesperadamente creer que mi hermana realmente me amaba. El día que todo cambió, comenzó tan ordinario que a veces me torturo a mí misma reproduciéndolo en mi mente, preguntándome si hubo señales que perdí, banderas rojas que ignoré porque quería tanto que las cosas fueran diferentes. Era un sábado a principios de junio, uno de esos días perfectos de finales de primavera, donde el clima es cálido pero no demasiado caliente, donde todo se siente vivo y lleno de posibilidades. Sara me había llamado la noche anterior y preguntó si quería ir a su apartamento para una parrillada. Dijo que iba a tener a algunos amigos y pensó que sería divertido si me unía a ellos. Me sorprendió la invitación porque Sara y yo rara vez salíamos socialmente, pero también estaba emocionada. Tal vez esto era una señal de que realmente me quería en su vida, de que estaba lista para ser hermanas de verdad. Llegué a su lugar alrededor del mediodía con una botella de vino y una ensalada de frutas que había hecho esa mañana. Cuando abrió la puerta, me dio un gran abrazo y me dijo lo contenta que estaba de que hubiera venido. Su apartamento era hermoso, decorado de esa manera sin esfuerzo elegante que Sara siempre lograba lograr. Ya había unas 10 personas allí, la mayoría de las cuales no conocía, dispersas por su sala de estar y afuera en el balcón. Me presentó, y todos parecían bastante amables, aunque noté algunos intercambios de miradas que no pude leer del todo en ese momento. Las primeras horas fueron realmente agradables. Comimos hamburguesas y tomamos cerveza, y charlamos sobre nada importante. Comencé a relajarme, a bajar la guardia de una manera que rara vez hacía alrededor de Sara. Tal vez había sido demasiado dura con ella, pensé. Tal vez la gente realmente cambia, y solo necesitaba darle la oportunidad de mostrarme en quién se había convertido. Alrededor de las 3 de la tarde, Sara sugirió que todos jugáramos un juego. Tenía esa energía emocionada sobre ella, del tipo que había aprendido a ser cautelosa cuando éramos niñas, pero empujé ese instinto hacia abajo. Éramos adultas ahora. Esto era diferente. Explicó que era una especie de juego de confianza, donde una persona sería vendada y tenía que navegar por un curso de obstáculos mientras su compañero le daba direcciones. Sonaba bastante inofensivo, tal vez incluso divertido. Cuando preguntó quién quería ir primero, me ofrecí como voluntaria antes de poder convencerme de lo contrario. Quería mostrarle que confiaba en ella, que estaba dispuesta a ser vulnerable con ella. Sonrió y dijo que sería mi compañera, que me guiaría a través de ello. Alguien ató una bandana alrededor de mis ojos, asegurándose de que estuviera lo suficientemente segura como para que no pudiera ver nada. Escuché a la gente moviendo muebles, montando lo que asumí que era el curso de obstáculos. La voz de Sara estaba justo al lado de mi oído, cálida y tranquilizadora, diciéndome que no me preocupara, que me tenía, que esto sería divertido. Me guió hacia adelante lentamente al principio, sus manos en mis hombros, diciéndome que diera pasos pequeños, que me moviera un poco a la izquierda, un poco a la derecha. Podía escuchar a sus amigos riendo y animando, y me encontré sonriendo bajo la venda, realmente disfrutando. Esto era agradable, pensé. Esto era lo que se suponía que se sentía tener una hermana. Y entonces todo salió mal de una manera que sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de prepararme. La voz de Sara me dijo que diera 3 grandes pasos hacia adelante, y luego me detuviera. Hice exactamente lo que dijo, confiando en ella completamente. Pero lo que no me dijo, lo que deliberadamente no mencionó, era que esos 3 pasos me llevarían justo al borde de su balcón del segundo piso. Y en lugar de detenerme, en lugar de protegerme de la manera en que prometió que lo haría, sentí sus manos en mi espalda dándome un fuerte empujón. Por una fracción de segundo, estaba en el aire, completamente desorientada, sin entender lo que estaba pasando.
Luego golpeé el suelo 12 pies más abajo, y el mundo explotó en dolor. Escuché algo crujir, sentí algo dentro de mí romperse, saboreé sangre en mi boca. Lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue el sonido de la risa desde arriba, la risa de mi hermana, alta y encantada, como si acabara de hacer la broma más divertida del mundo. Dios mío, esa risa todavía me persigue en mis sueños. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, sin ningún recuerdo de cómo llegué allí. Cada parte de mi cuerpo dolía de maneras que no sabía que eran posibles. Mi brazo izquierdo estaba enyesado, mis costillas estaban envueltas apretadamente, y podía sentir puntos de sutura tirando de la piel sobre mi ojo derecho. Una enfermera notó que estaba despierta y llamó a un médico. Las siguientes horas fueron un borrón de exámenes y explicaciones. Tenía una fractura compuesta en mi brazo izquierdo, 3 costillas rotas, una conmoción cerebral severa, múltiples contusiones y lo que delicadamente llamaron sangrado interno que había requerido cirugía de emergencia. El doctor me dijo que tenía suerte de estar viva, que si hubiera aterrizado de manera diferente o si la ambulancia hubiera tardado más en llegar, podría no haberlo logrado. Suerte. Esa palabra se sintió como una broma enfermiza. A medida que la medicación para el dolor se desvaneció y mi cabeza se aclaró, los recuerdos vinieron inundando de regreso. La parrillada, el juego de confianza, la venda, las manos de Sara en mi espalda, la caída, la risa. ¡Ay Dios! La risa. Le pregunté a la enfermera si mi familia estaba allí, y me dijo que mis padres estaban en la sala de espera, pero que les habían dicho que necesitaba descansar antes de poder tener visitantes. Cuando salió de la habitación, me quedé allí mirando al techo, tratando de procesar lo que me había pasado, tratando de entender cómo mi propia hermana pudo haberme hecho esto. Mis padres entraron aproximadamente 1 hora después, y lo primero que mi madre me dijo no fue ¿estás bien? ¿O estábamos tan preocupados? Sino más bien, Sara se siente terrible por el accidente. Accidente. Esa palabra me golpeó como un golpe físico. Miré fijamente a mi madre, tratando de entender si realmente creía que eso es lo que fue, o si simplemente estaba tan comprometida con proteger a Sara que estaba dispuesta a reescribir la realidad. Les dije que no fue un accidente, que Sara deliberadamente me empujó del balcón. La cara de mi padre se puso dura y me dijo que no dijera cosas así, que Sara estaba devastada por lo que pasó, y yo estaba empeorando las cosas al acusarla de algo tan horrible. Traté de explicar, traté de hacerles entender, pero seguían interrumpiéndome con su versión de los eventos. Según Sara, me había desorientado con la venda puesta y me moví en la dirección equivocada. Ella había intentado agarrarme, intentado detenerme, pero me había movido demasiado rápido. Fue un trágico accidente, y ella estaba destrozada con la culpa. Mi madre realmente tenía lágrimas en sus ojos mientras me decía lo destrozada que estaba Sara al respecto, cómo necesitaba llamarla, y decirle que no era su culpa para que pudiera dejar de culparse a sí misma. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana literalmente me había empujado de un balcón, y de alguna manera me estaban pidiendo que la consolara al respecto. Les dije a mis padres que se fueran. Mi madre parecía herida, mi padre parecía enojado, pero se fueron sin otra palabra. Y me quedé allí en esa cama de hospital, sola y con dolor, y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Había terminado. Terminada de hacer excusas por Sara, terminada de pretender que su trato hacia mí era normal o aceptable, terminada de sacrificar mi propio bienestar para mantener la paz en una familia que nunca me había protegido. Algo dentro de mí se había roto cuando golpeé ese suelo, y no eran solo mis huesos. Pasé 5 días en el hospital, y en ese tiempo, Sara no me visitó ni una sola vez. Envió flores con una tarjeta que decía, «Espero que te sientas mejor pronto», con una carita sonriente, como si tuviera gripe y no lesiones potencialmente mortales que ella había causado. Mis padres visitaron 2 veces más, cada vez tratando de convencerme de que estaba recordando las cosas mal, que el trauma y la conmoción cerebral me estaban haciendo confundir sobre lo que realmente sucedió. Sugirieron que tal vez debería hablar con un terapeuta sobre por qué estaba tan decidida a pintar a Sara como una villana cuando siempre había sido tan buena hermana conmigo. Ahí fue cuando supe que nunca me creerían, nunca tomarían mi lado, nunca elegirían mi verdad sobre las mentiras de Sara. Y honestamente, eso dolió casi tanto como las lesiones físicas.
Saber que tus propios padres valoran mantener una ficción cómoda, más de lo que valoran tu seguridad y bienestar real, esa es una herida que va más profunda que los huesos rotos. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso cuando estás rodeado de familia? Así es como se sintieron esos días de hospital para mí. Pero ese aislamiento también me dio claridad. Tuve tiempo para pensar, realmente pensar, sobre cómo quería que fuera mi vida en adelante. Y me di cuenta de que no quería pasar el resto de mi vida siendo la víctima de Sara, siendo el chivo expiatorio de la familia, siendo dicho que mi dolor no importaba. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, me fui a casa a mi apartamento, no a la casa de mis padres como habían sugerido. Necesitaba espacio y tiempo para sanar sin su presión constante de perdonar y olvidar. Mi mejor amiga Maya vino a quedarse conmigo durante la primera semana, ayudándome con tareas básicas que eran imposibles con un brazo enyesado y mis costillas aún sanando. Estaba furiosa por lo que había pasado. Lo había estado desde el momento en que se enteró. A diferencia de mi familia, Maya me creyó sin cuestionamiento. Había presenciado suficiente del comportamiento de Sara a lo largo de los años para saber exactamente de lo que mi hermana era capaz. Una noche, aproximadamente una semana después de que llegué a casa, Maya se sentó a mi lado en el sofá y dijo algo que cambiaría toda la trayectoria de lo que vino después. Me preguntó si había considerado presentar cargos. El pensamiento honestamente no se me había ocurrido. En mi familia, no involucraban a extraños en asuntos familiares. Ciertamente no llamabas a la policía sobre tu propia hermana, pero Maya hizo un argumento convincente. Lo que Sara había hecho no era solo malo o hiriente, era criminal. Pude haber muerto, y si no la hacía responsable, ¿qué la detendría de hacer algo así de nuevo, ya sea a mí o a alguien más? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que Maya tenía razón. Esto no se trataba de venganza o ser vengativa. Esto se trataba de justicia, de defenderme de una manera que nunca había hecho antes, de decir claramente y públicamente que lo que me pasó no estaba bien. Así que hice una cita con una abogada, una mujer llamada Patricia Chen, que se especializaba en casos de lesiones personales. No estaba segura de exactamente qué quería lograr con la acción legal, pero sabía que necesitaba explorar mis opciones. Patricia escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, y luego dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que en todos sus años de ejercer la ley había visto mucha disfunción familiar, pero lo que Sara me había hecho era particularmente atroz debido a la manipulación psicológica involucrada. No era solo que me había lastimado físicamente, era que había usado mi confianza, mi deseo de una relación con ella, como un arma. Patricia explicó que tenía bases tanto para cargos criminales como para una demanda civil. Los cargos criminales serían agresión, posiblemente incluso intento de asesinato, dependiendo de cómo el fiscal quisiera manejarlo. La demanda civil buscaría compensación por mis facturas médicas, mis salarios perdidos por faltar al trabajo, mi dolor y sufrimiento, y daños punitivos para castigar a Sara por sus acciones y disuadir comportamientos similares. Solo las facturas médicas eran asombrosas. Incluso con seguro, estaba viendo más de $40,000 en gastos de bolsillo. Había usado toda mi licencia por enfermedad en el trabajo y estaría sin paga durante al menos otro mes mientras me recuperaba. La carga financiera de lo que Sara había hecho era aplastante, además del trauma físico y emocional. Le dije a Patricia que necesitaba tiempo para pensarlo. Parte de mí todavía se sentía culpable por siquiera considerar tomar acción legal contra mi hermana. Así de profundamente arraigada estaba la programación familiar. Pero otra parte de mí, una parte que estaba creciendo más fuerte cada día, estaba enojada. Estaba enojada con Sara por lastimarme. Estaba enojada con mis padres por habilitarla. Estaba enojada conmigo misma por aguantarlo durante tanto tiempo. Y estaba cansada de ser la persona que siempre retrocedía, que siempre se hacía pequeña para evitar conflictos, que siempre perdonaba sin recibir nunca una disculpa o ver algún cambio en el comportamiento. Durante la próxima semana, hice mucha introspección. Hablé con Maya, hablé con mi terapeuta, hablé con algunos otros amigos que conocían la historia entre Sara y yo. Todos excepto mis padres me apoyaban en tomar acción, y ahí fue cuando tomé mi decisión. Iba a hacer a Sara responsable.
Iba a dejar de protegerla de las consecuencias de sus acciones. Iba a elegirme a mí misma por una vez, incluso si eso significaba hacer explotar a mi familia en el proceso. Porque aquí está la cosa que finalmente había entendido. Mi familia ya estaba rota. Había estado rota durante años. Yo solo había sido la única fingiendo que estaba completa. Te juro que esa revelación fue liberadora y devastadora al mismo tiempo. Llamé a Patricia y le dije que quería seguir adelante tanto con los cargos criminales como con la demanda civil. Comenzó el proceso inmediatamente, presentando un informe policial en mi nombre y comenzando a reunir evidencia para el caso civil. Citó registros médicos, obtuvo declaraciones de los paramédicos que habían respondido a la escena y rastreó a algunas de las personas que habían estado en la parrillada de Sara ese día. Resulta que no todos pensaban que lo que Sara había hecho era gracioso. Algunos de sus amigos habían estado horrorizados y se habían ido inmediatamente después de que me llevaran en la ambulancia. Uno de ellos, un tipo llamado Marcus, aceptó dar una declaración a la policía sobre lo que había presenciado. Según Marcus, Sara había estado planeando la broma durante días. Lo había mencionado a algunas personas de antemano, diciendo que quería enseñarme una lección sobre ser demasiado confiada, sobre siempre ser tan ingenua e inocente. Había elegido específicamente el lugar cerca del balcón para el ejercicio de confianza. Intencionalmente no había puesto ningún acolchado o amortiguación en el suelo debajo, aunque alguien lo había sugerido. Y cuando caí, cuando estaba tirada en el suelo sangrando e inconsciente, Sara se había reído. De verdad se había parado en la barandilla del balcón y se había reído antes de que alguien le gritara que llamara a una ambulancia. La declaración de Marcus era condenatoria. Probó premeditación. Probó que Sara sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía la intención de lastimarme. La policía tomó el caso en serio, mucho más en serio de lo que había esperado. Entrevistaron a Sara, quien se mantuvo en su historia de que había sido un accidente, que había intentado detenerme de caer, pero la evidencia física no apoyaba su versión. No había heridas defensivas en sus manos de tratar de agarrarme, ninguna señal de que hubiera hecho algún intento de prevenir mi caída. Y luego estaba el testimonio de múltiples testigos que la habían escuchado riéndose después, que la habían visto tomando fotos de mí tirada en el suelo antes de que alguien llamara para pedir ayuda. Sí, escuchaste bien. Sara había tomado fotos, había sacado su teléfono y había tomado fotos de mi cuerpo roto, como si fuera algún tipo de trofeo. La policía encontró esas fotos en su teléfono cuando ejecutaron una orden de registro. Incluso las había compartido en un chat grupal con algunos de sus amigos, junto con comentarios sobre lo épica que había sido la broma y cómo no podía esperar a ver mi cara cuando me despertara y me diera cuenta de lo que había pasado. Esos mensajes, esas fotos, me enfermaron físicamente cuando Patricia me las mostró, pero también borraron cualquier duda restante que tenía sobre perseguir este caso. Esto no era una broma que salió mal. Esto no era una burla entre hermanas que fue demasiado lejos. Esto fue deliberado, malicioso y cruel, y Sara no sentía ningún remordimiento en absoluto. Estaba orgullosa de lo que había hecho, al menos hasta que las consecuencias comenzaron a alcanzarla. Imagínate, ¿sabes qué? Estar tan enferma mentalmente como para fotografiar a tu propia hermana casi muerta. El día que decidí confrontar a Sara directamente, fue aproximadamente 6 semanas después del incidente. Me habían quitado el yeso la semana anterior, y aunque todavía estaba en terapia física para mi brazo y lidiando con dolor persistente de mis costillas, era lo suficientemente móvil como para salir de mi apartamento, para algo más que citas médicas. Patricia me aconsejó no contactar a Sara mientras los procedimientos legales estaban en curso, pero necesitaba hacer esto. Necesitaba mirar a mi hermana a los ojos y decirle exactamente cómo me sentía. Necesitaba ver su reacción cuando le entregara los papeles que cambiarían nuestras vidas para siempre. Me habían notificado con 2 documentos legales separados esa mañana: la queja criminal acusándola de agresión y poner en peligro imprudente, y la demanda civil buscando $200,000 en daños. Puse ambos juegos de papeles en mi bolso, junto con copias de mis facturas médicas, y la factura del hospital que mostraba los $43,000 que debía incluso después del seguro. Luego, conduje al apartamento de Sara, mi corazón latiendo con fuerza todo el camino. No llamé antes. Quería el elemento sorpresa. Quería ver su reacción genuina antes de que tuviera tiempo de ponerse una máscara o crear una historia. Cuando Sara abrió la puerta y me vio parada allí,
Sonrió. De verdad me sonrió como si nada hubiera pasado, como si la última vez que nos vimos no me hubiera empujado de su balcón. Dijo algo sobre estar contenta de que me sintiera mejor y me invitó a entrar como si fuéramos amigas reuniéndose para un café. Entré en su apartamento y todo volvió inundando. La parrillada, el juego de confianza, la venda, la sensación de sus manos en mi espalda justo antes de que me empujara. Tuve que respirar profundamente para estabilizarme. Sara estaba hablando sobre algo intrascendente, preguntando si quería agua o té, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de golpear. La interrumpí a mitad de oración y le dije que necesitábamos hablar. Debe haber escuchado algo en mi voz, porque su sonrisa vaciló ligeramente. Pero se recuperó rápidamente y se sentó en su sofá, dando palmaditas al lugar junto a ella como si realmente me sentaría tan cerca de ella alguna vez de nuevo. Me quedé de pie. Saqué la factura del hospital primero y la puse en su mesa de café. Ella la miró, y vi algo parpadear en sus ojos, tal vez reconocimiento de que esta no iba a ser la conversación que pensaba que sería. Le dije que esto era lo que su broma me había costado en gastos médicos, y eso ni siquiera incluía los salarios que había perdido o la terapia física continua que necesitaba. Ella comenzó a decir algo sobre cómo el seguro debería cubrir la mayor parte, y quería gritarle por lo despreocupada que estaba siendo sobre ponerme en deuda. En cambio, saqué el segundo juego de papeles, la queja criminal. Lo puse encima de la factura del hospital y observé su cara mientras lo recogía y comenzaba a leer. El color se drenó de la cara de Sara mientras se daba cuenta de lo que estaba sosteniendo. Sus ojos se agrandaron, sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, vi miedo en su expresión. Me miró y preguntó qué era esto, su voz más alta de lo normal, casi infantil. Le dije muy calmadamente que esos eran cargos criminales que se estaban presentando contra ella por lo que me hizo. Ella inmediatamente comenzó a protestar, diciendo que fue un accidente, que no quiso que me lastimara, que esto era una locura y yo estaba siendo ridícula. La dejé hablar, la dejé girar sus mentiras y excusas, y luego saqué el documento final, la demanda civil. Lo coloqué en la mesa junto a los otros papeles y le dije que la estaba demandando por $200,000 por agresión, golpes, gastos médicos, salarios perdidos, dolor y sufrimiento, y angustia emocional. La cara de Sara pasó de pálida a roja, y de repente el miedo fue reemplazado con ira. Se levantó y comenzó a gritarme, preguntando cómo podía hacerle esto. A mi propia hermana, por un accidente. Dijo que estaba siendo vengativa y cruel, que estaba tratando de arruinar su vida por nada. Nada. Así llamó a mis huesos rotos, mi cirugía, mi experiencia cercana a la muerte. Nada. Y ahí fue cuando finalmente perdí la compostura. Comencé a gritarle de vuelta, todos los años de dolor y herida y rabia suprimida saliendo de mí, en un torrente de palabras. Le dije sobre cada cosa cruel que me había hecho, cada vez que me había lastimado y se había salido con la suya, cada vez que nuestros padres la habían elegido a ella sobre mí. Le dije que recordaba sus manos en mi espalda, recordaba la fuerza de su empujón, recordaba su risa mientras yacía sangrando en el suelo. Le dije sobre las fotos que había tomado, sobre los mensajes del chat grupal, presumiendo sobre lo que había hecho. Le dije que tenía testigos que la escucharon planear esto, que la vieron riendo, que sabían la verdad sobre quién realmente era. Y le dije que había terminado. Terminada de ser su víctima, terminada de hacer excusas por ella, terminada de pretender que éramos una familia normal con problemas normales. La rabia de Sara se desinfló en algo más difícil de leer. Se sentó de nuevo y puso su cabeza en sus manos. Por un momento, pensé que tal vez iba a llorar, tal vez iba a mostrar algo de remordimiento genuino, pero cuando me miró, sus ojos estaban fríos y calculadores. Me dijo que si seguía adelante con esto, nuestros padres nunca me perdonarían, toda nuestra familia me repudiaría, estaría sola. Lo dijo como si fuera una amenaza, como si se suponía que me asustara para retroceder, pero todo lo que sentí fue una extraña sensación de alivio, porque acababa de confirmar lo que siempre había sospechado. En mi familia, lealtad significaba aceptar abuso, amor significaba ser un felpudo, y familia era solo una jaula en la que había estado atrapada toda mi vida. Le dije a Sara que ya había aceptado que nuestros padres la elegirían a ella sobre mí, porque eso es lo que siempre habían hecho.
Le dije que estaba dispuesta a perder a una familia que nunca realmente me había valorado de todos modos, si significaba defenderme a mí misma y hacerla responsable. Le dije que podía amenazarme, podía tratar de manipularme, podía hacer lo que quisiera, pero no estaba retrocediendo esta vez. Y luego le dije la cosa que sabía que le dolería más, porque a pesar de todo, conocía a mi hermana y sabía lo que le importaba. Le dije que todos iban a saber lo que hizo. El juicio criminal sería registro público. La demanda civil expondría cada detalle de su crueldad. Sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos en su vida sabrían que empujó a su propia hermana de un balcón y se rió al respecto. Su reputación, la cosa que siempre le había importado más que nada, iba a ser destruida. Y todo fue por su propia culpa. La cara de Sara pasó por aproximadamente 5 expresiones diferentes en el lapso de segundos. Luego hizo algo que no esperaba. Comenzó a llorar, lágrimas reales corriendo por su cara, y me rogó que no le hiciera esto. Dijo que lo sentía, que no se dio cuenta de que me lastimaría tan mal, que se suponía que solo fuera gracioso. Alcanzó mi mano, tratando de tirarme hacia el sofá junto a ella, tratando de hacer que la consolara mientras lloraba, pero me alejé de su toque como si me quemara, porque sabía lo que estaba haciendo. Esta era otra manipulación, otra actuación, otro intento de hacerse la víctima para que me sintiera culpable y retrocediera, y tal vez una vez hubiera funcionado, pero ya no más. Recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Sara me llamó, su voz desesperada ahora, pidiéndome por favor que me quedara y habláramos sobre esto, diciendo que podíamos resolverlo solo entre nosotras, sin involucrar abogados y policía. Me detuve en la puerta y me volví para mirarla una última vez. Le dije que había tenido toda su vida para ser una buena hermana para mí, y eligió no serlo. Había tenido innumerables oportunidades de mostrarme amabilidad, respeto, amor, y en cambio eligió crueldad cada vez. Esto no se trataba de un incidente. Esto se trataba de décadas de maltrato que culminaban en un acto que pudo haberme matado, y había terminado de darle oportunidades que nunca tomaría. Salí de su apartamento y no miré atrás. Mis manos estaban temblando mientras entraba en mi auto, adrenalina y emoción corriendo por mi cuerpo, pero debajo de todo eso, sentí algo que no había sentido en años, orgullo en mí misma. Me había enfrentado a Sara, me había elegido a mí misma, y se sentía como libertad. El viaje a casa fue un borrón. Maya me estaba esperando en mi apartamento, y cuando entré, simplemente colapsé en sus brazos y lloré, no lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino lágrimas de liberación. Había estado cargando tanto dolor durante tanto tiempo, y finalmente, lo estaba dejando ir. Los procedimientos legales avanzaron a pesar de los intentos de Sara de que fueran desestimados. Su abogado argumentó que había sido un accidente, que no había intención de causar daño, que los cargos criminales eran excesivos, pero la evidencia era demasiado fuerte. Los mensajes en su teléfono mostrando premeditación, el testimonio de testigos sobre su planificación de la broma, las fotos que había tomado de mí, tirada lesionada en el suelo, la falta completa de cualquier intento de ayudarme o llamar a una ambulancia, hasta que alguien más la obligó. La fiscal asignada al caso era una mujer llamada Amanda Torres, que tenía una reputación de ser dura pero justa. Se reunió conmigo varias veces para revisar mi testimonio y prepararme para lo que venía. Fue la primera persona, además de Maya y Patricia, que trató esto con la gravedad que merecía, que no trató de minimizar lo que Sara había hecho o sugerir que estaba exagerando. Amanda me dijo que había visto muchos casos de violencia familiar en su carrera, pero había algo particularmente perturbador sobre la naturaleza calculada de lo que Sara me había hecho. No fue solo que me había lastimado físicamente, fue que había usado mi confianza, mi deseo de una relación con ella, como un arma. Y eso hablaba de un nivel de insensibilidad que sugería que Sara era un peligro no solo para mí, sino potencialmente para otros también. Mis padres, predeciblemente, estaban horrorizados cuando se enteraron de los cargos criminales y la demanda. Me llamaron repetidamente, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos, rogándome que dejara caer todo y hiciera lo correcto. Mi madre realmente apareció en mi apartamento un día, llorando y diciendo que estaba destrozando a la familia, que Sara había cometido un error pero no merecía que su vida fuera arruinada por ello. Traté de explicarle de nuevo lo que realmente había pasado. Traté de hacer que viera que Sara deliberadamente me había lastimado, pero se negó a escuchar. Seguía diciendo que los hermanos pelean,
que Sara no lo decía en serio, que yo estaba siendo vengativa. Finalmente, le pregunté a mi madre directamente, si un extraño me hubiera hecho lo que Sara hizo, ¿querría que fueran responsabilizados? Ella tartamudeó algo sobre que era diferente, porque Sara era familia. Y ahí fue cuando me di cuenta de que nada de lo que dijera haría que mis padres vieran la verdad, porque estaban demasiado invertidos en la versión de la realidad que habían construido donde Sara era una buena persona, que solo cometía errores, y yo era la niña problemática que no podía perdonar. Le dije a mi madre que la amaba, pero que no podía tener una relación con ella, si iba a continuar habilitando a Sara y descartando mi trauma. Se fue en lágrimas, y no he hablado con ella desde entonces. Eso fue hace 4 meses. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. El juicio criminal sucedió aproximadamente 8 meses después del incidente. Sara se había declarado inocente, así que fue a juicio. Tuve que testificar, tuve que sentarme en el estrado de testigos y relatar cada detalle de lo que pasó, mientras Sara se sentaba en la mesa de la defensa, luciendo triste y arrepentida. Su abogado trató de pintarme como una hermana vengativa, que estaba exagerando un accidente para obtener atención y dinero. Cuestionó mi memoria. Señaló que tenía una conmoción cerebral que podría haber afectado mi recuerdo de los eventos. Sugirió que tal vez me había movido en la dirección equivocada, y Sara había intentado detenerme. Pero luego la fiscalía presentó los mensajes de texto, las fotos, el testimonio de testigos de Marcus y otras 2 personas que habían estado en la parrillada, y la propia declaración de Sara a la policía, que contradecía varias de las cosas que su abogado estaba afirmando. Observé las caras del jurado mientras se presentaba la evidencia, y pude ver sus expresiones cambiar de escépticas a sorprendidas a disgustadas. Cuando las fotos de mí tirada en el suelo fueron mostradas en la pantalla, varios jurados miraron hacia otro lado. Una mujer en la primera fila realmente puso su mano sobre su boca como si fuera a estar enferma. Estos eran extraños que no tenían razón para tomar mi lado, que no nos conocían a mí ni a Sara, y aún así podían ver la verdad de lo que había pasado. Le tomó al jurado menos de 3 horas volver con un veredicto de culpable en todos los cargos. Sara fue condenada por agresión en 2º grado y poner en peligro imprudente. El juez la sentenció a 2 años en prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, más 5 años de libertad condicional y manejo de ira obligatorio y asesoramiento. También se le ordenó pagar restitución por mis facturas médicas. Sara sollozó mientras se leía la sentencia, y mis padres, que habían estado en la sala del tribunal cada día del juicio apoyándola, me miraron con tal odio que realmente me hizo retroceder. Pero mantuve mi terreno. Había dicho la verdad. El jurado me había creído. La justicia había sido servida. La demanda civil fue resuelta unas semanas después de que terminó el juicio criminal. El abogado de Sara sabía que no podían ganar dada la condena criminal, así que negociaron un acuerdo. No obtuve los 200.000 completos por los que había demandado, pero obtuve suficiente para cubrir todas mis facturas médicas, mis salarios perdidos, mis costos de terapia continuos, y un poco extra por el dolor y sufrimiento que había causado. No se trataba realmente del dinero. Se trataba de que Sara, finalmente enfrentara consecuencias por sus acciones. Se trataba de que alguien en autoridad mirara la evidencia y dijera clara e inequívocamente que lo que hizo estaba mal. Se trataba de validación después de toda una vida de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado dramática, haciendo un gran problema de nada. Ahora tenía un veredicto del jurado y la sentencia de un juez que probaban que no estaba loca, no estaba exagerando. Había sido genuina, seriamente lastimada por alguien que se suponía me amara. Y ese reconocimiento oficial de mi dolor, significó más para mí que cualquier cantidad de dinero jamás podría. Patricia me abrazó después de que se finalizó el acuerdo y me dijo que estaba orgullosa de lo fuerte que había sido a lo largo de todo este proceso. Dijo que muchas personas en mi situación habrían retrocedido cuando su familia las presionó. Habrían aceptado la minimización de su trauma para mantener la paz. Pero yo me había elegido a mí misma, y eso requirió coraje. Las consecuencias de todo esto han sido complicadas. No he hablado con mis padres en meses, y honestamente, no sé si alguna vez lo haré de nuevo. Hicieron su elección, y no fui yo. Eso duele de una manera que no puedo articular completamente.
Hay un tipo especial de dolor en saber que tus padres sacrificarán tu bienestar para proteger a tu abusador. Pero estoy aprendiendo a aceptarlo, aprendiendo a construir una vida que no gire alrededor de tratar de ganar amor de personas que nunca iban a dármelo libremente. He estado en terapia 2 veces por semana trabajando a través de no solo el trauma de lo que Sara me hizo ese día, sino el trauma acumulado de crecer en un sistema familiar que me enseñó que mi dolor no importaba. Es trabajo duro, esta sanación. Algunos días todavía lucho con la culpa. Todavía escucho esa voz en mi cabeza diciéndome que soy una mala persona por destruir a mi familia. Pero luego recuerdo que yo no destruí nada. Solo dejé de pretender que las piezas rotas encajaban. Mi familia ya estaba destruida por años de habilitar el abuso y priorizar las apariencias sobre la verdad. Solo finalmente dejé de ser cómplice en la mentira. He tenido que aprender quién soy, fuera del papel que jugaba en mi familia, fuera de ser la víctima de Sara y la hija decepcionante de mis padres. ¿Y sabes qué? Estoy descubriendo que realmente me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Soy más fuerte de lo que pensaba que era. Soy más valiente de lo que me daba crédito. Soy digna de amor y respeto y seguridad, y no tengo que aceptar nada menos. Sara está actualmente cumpliendo su sentencia. No sé cómo le está yendo y realmente no me importa. Espero que esté recibiendo la ayuda que necesita. Espero que esté usando este tiempo para realmente examinar su comportamiento y hacer cambios. Pero esa ya no es mi responsabilidad. No soy su guardiana, no su terapeuta, no su saco de boxeo. Solo soy alguien que sobrevivió a ella y siguió adelante. Tengo un nuevo trabajo ahora, uno que realmente amo. He hecho nuevos amigos que realmente me valoran y me tratan con amabilidad. Estoy saliendo con alguien maravilloso que, cuando le conté mi historia, no la minimizó ni me dijo que debería perdonar a mi familia, sino que solo me sostuvo y me dijo que lamentaba que eso me hubiera pasado. Estoy construyendo una vida que es mía, no definida por obligación familiar o trauma de la infancia. Y algunos días esa vida se siente realmente bien. ¿Echo de menos tener una familia? A veces. Estaría mintiendo si dijera que no hay momentos en que veo a otras personas con sus hermanos o sus padres y siento una punzada de pérdida por lo que nunca tuve y ahora nunca tendré. Pero principalmente lo que siento es alivio. Alivio de que ya no tengo que caminar sobre cáscaras de huevo. Alivio de que ya no tengo que aceptar crueldad disfrazada de amor. Alivio de que elegí mi propio bienestar sobre mantener una dinámica tóxica. Y ese alivio, esa paz, vale más que cualquier relación familiar que requiera que me sacrifique para mantenerla. Si te has quedado conmigo a través de toda esta historia, gracias por escuchar. Gracias por no juzgarme por llevar a mi hermana a la corte, por presentar cargos, por negarme a simplemente dejarlo pasar y seguir adelante como todos querían que hiciera. Sé que algunas personas pensarán que fui demasiado lejos, que la familia debe perdonar a la familia sin importar qué, que debería haber manejado esto de manera privada. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. No hay manera privada de responsabilizar a alguien cuando todos a tu alrededor están invertidos en pretender que no pasó nada malo. No hay manera silenciosa de defenderte cuando toda tu familia te está diciendo que te sientes. A veces la única manera de obtener justicia es hacer ruido, negarte a ser silenciado, exigir que la verdad sea escuchada incluso cuando todos a tu alrededor quieren que guardes el secreto. Y sí, hay consecuencias de esa elección. He perdido a mis padres. He sido cortada de la mayor parte de mi familia extendida. He sido vilipendiada por personas que solo escucharon la versión de Sara de los eventos. Pero también he ganado algo invaluable: mi autorrespeto, mi dignidad, mi sentido de que importo, de que mi vida tiene valor, de que no tengo que aceptar abuso solo porque viene envuelto en la palabra familia. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre mantener la paz y defenderte a ti mismo? ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite que la gente te dijo que era demasiado duro, demasiado extremo, demasiado imperdonable? Quiero que sepas que está bien elegirte a ti mismo. Está bien decir que no a las personas que te lastiman, incluso si son familia. Está bien exigir un mejor trato, negarte a minimizar tu propio dolor, responsabilizar a las personas por sus acciones. No estás obligado a prenderte fuego para mantener calientes a otras personas. No estás obligado a perdonar a personas que no han cambiado, que no lo sienten, que te lastimarían de nuevo en un latido si se les diera la oportunidad. Y no eres cruel o vengativo por protegerte a ti mismo, por buscar justicia, por decir que es suficiente. Esta historia ha sido difícil para mí compartir porque es tan personal,
porque expone las partes más feas de la dinámica de mi familia, porque sé que algunas personas me juzgarán por ella. Pero la estoy compartiendo de todos modos porque creo que hay otras personas allá afuera que necesitan escuchar que está bien no estar bien con cómo has sido tratado. Está bien dejar de pretender que el abuso es amor. Está bien alejarte de personas que te lastiman, incluso si están relacionadas contigo por sangre. Si mi historia resuena contigo, si has pasado por algo similar, o si actualmente estás lidiando con una situación familiar tóxica, quiero que dejes un comentario abajo. Cuéntame tu historia si te sientes cómodo compartirla. Construyamos una comunidad de personas que se eligieron a sí mismas, que establecieron límites, que se negaron a ser víctimas más. Y si estás luchando con si tomar acción contra alguien que te lastimó, ya sea presentando cargos o simplemente cortándolos de tu vida, sabe que cualquier cosa que decidas es válida. Solo tú sabes lo que necesitas para sanar. Solo tú sabes cómo se ve la justicia para ti. Confía en ti mismo. Confía en tu dolor. Confía en que mereces algo mejor. Si este video tocó algo en ti, si te hizo pensar o sentir o recordar, por favor deja un like. Ayuda a que más personas encuentren esta historia y tal vez ayudará a alguien más que necesita escuchar que no está solo en lo que está pasando. Y por favor, suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias reales de personas reales que han sobrevivido cosas que nunca pensaron que podrían sobrevivir. Estamos construyendo algo especial aquí, un espacio donde podemos ser honestos sobre las partes desordenadas, complicadas y dolorosas de la vida sin juicio, sin minimización, sin que nos digan que somos demasiado o demasiado sensibles o haciendo un gran problema de nada. Presiona esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia futura, porque créeme, tenemos algunas muy poderosas por venir. Gracias de nuevo por estar aquí, por escuchar, por llegar hasta el final de esta historia muy larga y muy personal. Cuídense allá afuera, establezcan esos límites y recuerden, son dignos de amor, respeto y seguridad. Siempre. De verdad. Espero que mi historia les haya servido de inspiración o al menos de compañía en sus propias batallas. No están solos. Nunca están solos. Y mereces justicia tanto como yo la merecía. Hasta la próxima historia. Los quiero mucho. Y gracias por ser parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos, en Mi Verdad Revelada.